En esta sección vamos a discutir las definiciones de lo que es una matriz identidad y lo que es la inversa de una matriz. Vamos a discutir dos matrices en particular, dos dimensiones de matrices. Vamos a discutir cuando tenemos una matriz de 2 por 2, vamos a ver cuál es su matriz identidad y vamos a ver después cómo se calcula lo que se conoce como su matriz inversa, ya para cualquier número asociado de elementos. Y después también vamos a ver la forma en la que vamos a definir una matriz identidad de 3 por 3 y también cómo calcular su matriz inversa. Entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos que una matriz identidad definida con esta I mayúscula, n, a veces se pone también el tamaño de la matriz identidad como este subíndice. Es una matriz n por n, recuerden que es una matriz cuadrada con entradas 1 cuando el renglón y la columna, los números de las columnas son iguales. Es decir, vamos a tener lo siguiente, tenemos puros unos en esta secuencia que tenemos acá. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos que este es elemento 1, 1, elemento 2, 2, elemento 1, 1, elemento 2, 2 y elemento 3, 3. Es decir, aquí el número de la columna y el número del renglón coinciden en estos tres casos. En esta diagonal que vamos a tener, vamos a presentar una secuencia de unos. A eso se refiere con una matriz identidad. Y dice después que vamos a tener ceros, dice y ceros en cualquier otro lado. Entonces vamos a tener en esta diagonal puros unos y en el resto de la matriz, como vemos en esta parte de acá, vamos a tener puros ceros. Aquí tenemos un ejemplo. Una matriz cuadrada entonces A tiene una inversa si la matriz A a la menos 1 así se pone, de tal forma que si yo multiplico la matriz A por la matriz inversa o la multiplico al revés, esto es conmutativo, obtengo este tipo de matrices características con puros unos en la diagonal. Es decir, si nosotros tenemos una matriz cualquiera y la multiplico por su inversa, que vamos a ver cómo se calcula, entonces yo voy a obtener lo que se conoce como una matriz identidad, puros unos en la diagonal. Para encontrar la inversa de una matriz cuadrada A, si existe, va a haber veces en las que no va a poderse calcular, vamos a tener los siguientes procedimientos. Vamos a ver ahora adelante dos formas de calcular una matriz inversa para el caso de 2 por 2 y después vamos a ver el caso de 3 por 3. Entonces, estos son los métodos para poder calcular una matriz inversa. Vamos a revisar el método de encontrar la matriz inversa utilizando las operaciones elementarias de renglones. Recuerden aquí que podemos intercambiar dos renglones, podemos multiplicar o dividir por una constante que sea distinta de 0 o podemos sumar un múltiplo de un renglón por otro renglón. Recuerden que aquí el método consiste en trabajar con una matriz y diagonalizar sus componentes. Se tiene que poner la matriz particionada con este elemento y tenemos que empezar con este caso de que tenemos acá, que en este elemento tenemos que irnos en este orden. Tenemos que empezar con el elemento del primer renglón y la primera columna, lo convertimos esto en un 1, después este lo tenemos que convertir en un 0, después este elemento lo tenemos que convertir en un 1 y por último tenemos que finalizar con este elemento y tenemos que convertirlo en un 0. Las manipulaciones que hagamos en los renglones van a afectar a nuestra matriz que tenemos en este lado. Esta matriz que va a estar acá se va a transformar en nuestra matriz inversa. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este tutorial.
Finalmente, lo que tenemos para presentar en la plataforma son los 4 elementos de nuestra matriz de 2×2. Tenemos aquí estos 4 elementos que hay que ingresar a nuestra plataforma. Esa es la forma en la que vamos a finalizar este ejercicio. Vamos a revisar ahora este segundo método que solamente se puede utilizar para matrices de 2×2. Esta matriz que tenemos aquí se puede encontrar su inversa utilizando esta relación que tenemos aquí en la derecha. Primero tenemos que encontrar el determinante. Recuerden que el determinante tiene que ser diferente a 0, donde nosotros tenemos que se invierten los elementos de la diagonal en la matriz. Primero el elemento 1, 1 se escribe en esta parte inferior y el elemento 2, 2 se escribe en esta parte superior. Los elementos de la diagonal cruzada se les invierte el signo y se obtiene así la matriz inversa. Entonces, la matriz, como en el caso anterior, vamos a ver este ejemplo donde tenemos una matriz de esta forma con estos elementos. Entonces, para encontrar la matriz, primero tenemos que encontrar nuestro determinante, que está dado por esta fórmula. Recuerden, el determinante de esta matriz se escribe de esta forma. Encontramos primero los elementos cruzados. Recuerden que primero se multiplica este par de elementos y después se multiplica con el signo opuesto, con signo negativo, de esta forma. Entonces el determinante va a ser 4 por 10 menos 5 por menos 1. Entonces tenemos aquí que esto es 40 más 5, el determinante va a ser 45. Ya después vamos a utilizar la fórmula que tenemos en la parte superior. La fórmula que tenemos en la parte superior nos dice que la matriz inversa va a ser igual a 1 sobre el determinante que acabamos de encontrar, que es 45, y después se invierten los elementos de la matriz. Este elemento se va a poner en la parte inferior y este elemento se va a poner en la parte superior. Entonces aquí se pone 10, después se pone acá abajo 4 y después los otros elementos, este y este, se les cambia el signo, como vemos en la fórmula que está ahí arriba. Entonces aquí se pone menos 5 y aquí se pone 1 y esta es toda la matriz. Para meter los elementos en la plataforma tenemos que realizar las operaciones de cada elemento. Es decir, se va a poner en la plataforma 10 dividido entre 45, menos 5 dividido entre 45, 1 dividido entre 45 y 4 dividido entre 45. Esos van a ser los resultados de nuestra matriz. Finalmente, como nos lo pide el problema 3, tenemos que meter los 4 elementos de nuestra matriz inversa en la plataforma. Ya utilizando el método que ustedes hayan decidido, el método de las manipulaciones con los renglones o la fórmula directa, nosotros vamos a meter los resultados de nuestro cálculo de la matriz inversa en la plataforma. Aquí nos pide que vamos a tener desde el problema 3.1 al 3.20, encontramos las matrices de estas matrices de 2×2. Del problema 3.1 al 3.4 va a corresponder a las entradas de la primera matriz. Entonces, por ejemplo, la que acabamos de calcular va a tener estos resultados en la plataforma. Nosotros vamos a meter como este va a ser el resultado 3.1, este va a ser el resultado 3.2, este va a ser el resultado 3.3 y finalmente este va a ser el resultado 3.4. Ya habiendo calculado esta matriz, los siguientes 4 resultados van a corresponder a los siguientes de la matriz inversa en la siguiente sección. Ya como conclusión de este método, entonces calculamos de esta matriz A, calculamos su inversa con los métodos que estuvimos viendo en las secciones anteriores. Entonces, ahora para comprobar, recuerden que si efectivamente es la matriz inversa, esta matriz A-1 que tenemos aquí, tiene que cumplir con esta propiedad. Recuerden que esto en este caso sí es conmutativo. Entonces vamos a multiplicar este par de matrices de esta forma. Voy a poder ponerlo de esta manera. Voy a poner aquí mi matriz A, 4 menos 1, 5 y 10. Aquí en esta parte, aquí tenemos 5 y 10. Y después voy a multiplicar
por la matriz inversa. La matriz inversa que encontramos con los métodos que estuvimos discutiendo en las secciones anteriores. Ya puede ser ya sea con el método de la fórmula o con el método de la manipulación de los renglones y las columnas. Recuerden las reglas que estuvimos trabajando en esta parte. Bueno, entonces puedo hacer varias cosas. Lo que voy a hacer primero es que voy a cambiar el orden. Recuerden, esto es conmutativo. Recuerden, este es un escalar. Entonces voy a poner primero esta parte de aquí, 1 sobre 45. Lo voy a multiplicar al final por este número. Y voy a multiplicar la matriz y su matriz inversa. Entonces tengo aquí 4, 5, menos 1 y 10. Y después tengo la matriz inversa. Si ustedes quieren multiplicar el escalar 1 sobre 45 por todos los elementos de esta matriz, lo pueden hacer. Pero es más sencillo trabajar primero con los elementos sin la fracción. Entonces esto es lo que vamos a tener en esta parte de aquí. Vamos a hacer entonces esta primera multiplicación. Entonces vamos a multiplicar de esta forma. Esto va a ser igual entonces a 1 sobre 45. Y recuerden la forma en la que multiplicamos. Primero voy a multiplicar este por este. Entonces va a ser el 4 por el 10. Y después lo voy a sumar aquí el 5 por el 1. Este va a ser el primer elemento. Entonces de ahí viene este primer elemento. Después voy a multiplicar, lo voy a poner con otro color para tenerlo más claro. Otra vez voy a multiplicar este renglón por esta columna. Entonces aquí el siguiente elemento, recuerden, no es una suma. Aquí vamos a poner 4 por menos 5. Y después voy a poner más 5 por 4. Recuerden que es elemento a elemento. Entonces este ya va a ser mi segundo elemento de mi primer renglón. Entonces eso es lo que vamos a poder ver en esta secuencia. Aquí ahora vamos a ir al renglón inferior y vamos a tener la siguiente propiedad. Entonces vamos a multiplicar ahora este renglón por esta columna. Entonces aquí abajo vamos a tener menos 1 por 10 y después va a ser más, va a ser 10 por 1. Entonces 10 por 1. Eso es lo que tenemos en esta siguiente secuencia. Después ahora voy a seguir con ese mismo renglón, pero ahora con la columna siguiente. Vamos a ponerlo con este color, vamos a ponerlo rojo. Entonces, ahora vamos a hacer este renglón por esta columna. Ahora vamos a tener lo siguiente, vamos a tener aquí menos 1 por menos 5. Recuerden cómo se multiplicaba. Más, aquí este es 10 por 4. Esa es la combinación que vamos a tener. Entonces, ya aquí cierro mi paréntesis y voy a tener lo siguiente. Voy a ponerlo con azul. Aquí tenemos 1 sobre 45. Vamos a hacer las cuentas que vemos en esta parte de aquí. Aquí tenemos esta combinación que está aquí arriba. Es 4 por 10, eso es 40, más 5. Aquí tenemos 45. Después aquí tenemos 4 por menos 5. Esto es menos 20. Más 20, esto es 0. Después en esta parte de aquí tenemos 1, menos 1 y 10, esto es menos 10. Y 10 por 1, esto es 10, entonces aquí va a ser 0. Por último, tenemos esta parte de aquí. Menos por menos es más, entonces esto es 5. 5 más 40, esto es 45. Ahora sí, vamos a multiplicar por este escalar que está aquí afuera. Y nos va a quedar lo siguiente, todo va multiplicado por un 45avo. Entonces tenemos 45 sobre 45. Esto es 0, el que sigue. Después el de abajo es 0. Y todo esto es 45 sobre 45. Como podemos darnos cuenta, esto que acabamos de obtener es nuestra matriz identidad. Lo que quiere decir que mi matriz inversa está bien hecha. Esta matriz que calculamos está bien hecha. Recuerden que para meterlo a la plataforma tenemos que hacer la multiplicación y meter los elementos como lo discutimos en la sección pasada. Lo hice de esta forma para poder tener el resultado exacto. Si hubiera utilizado la aproximación con los decimales, hubiera tenido una pequeña diferencia, pero pues bueno, ya es cuestión de cada uno. Entonces con esto concluimos esta sección. Más adelante vamos a ver cómo aplicar el método
para calcular la inversa de una matriz 3×3. Ahí sí vamos a tener que utilizar solamente el método de la manipulación de los renglones y las columnas. No hay una fórmula directa como en el caso de esta primera manipulación. Entonces con esto concluimos el día de hoy.